nombre es Ana Cecilia Mercado Jiménez, estudiante del segundo semestre en la licenciatura de Medicina General de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. El día de hoy, para la materia de Histología y Sublabatorio 2, impartida por el Dr. Francisco Javier Mejía Pérez, daré una explicación sobre la nefrona. Ambos riñones humanos, como se puede apreciar en este modelado, contienen alrededor de 2 millones de nefronas. Esta es la unidad estructural y funcional del riñón. Además, producen la orina y son el equivalente de la porción secretora de otras glándulas. Los conductos colectores como este tienen a su cargo la concentración definitiva de la orina. También son análogos de los conductos de las glándulas exócrinas que modifican la concentración del producto de secreción. En sí, la nefrona y conductos colectores se crean a partir de primordios diferentes y recién después se conectan. Al hablar de la organización de la nefrona, el corpúsculo renal constituye el inicio de ella y está formado por el glomérulo, que es un ovillo de capilares compuesto por 10 a 20 haces capilares. Está rodeado por la cápsula renal o cápsula de Bowman, y de ahí siguen las partes tubulares. La cápsula de Bowman se considera como la porción inicial de la nefrona, donde la sangre fluye por los capilares glomerulares. Se filtra para crear el ultrafiltrado glomerular. Los capilares glomerulares son irrigados por una arteriola aferente y drenados por una arteriola eferente, que después se ramifica para formar una nueva red de capilares que irrigan los túbulos renales. El polo vascular es el sitio donde la arteriola aferente entra y la arteriola eferente sale, a través de la capa parietal de la cápsula de Bowman. El polo urinario del corpúsculo renal inicia en el túbulo contorneado proximal. En sí, está en el lado opuesto al polo vascular. Las partes tubulares tienen distintas categorías, como el segmento grueso proximal, el segmento delgado y el segmento grueso distal. El segmento grueso proximal está compuesto por el túbulo contorneado proximal, pars convoluta, y el túbulo recto proximal, pars recta. El segmento delgado constituye la parte delgada del asa de Henle. El segmento grueso distal está compuesto por el túbulo recto distal, pars recta, y por el túbulo contorneado distal, pars convoluta. El túbulo contorneado distal se comunica con el conducto colector cortical por medio de un túbulo conector, para formar así el túbulo unífero, es decir, la nefrona más el conducto colector. El conducto colector cortical continúa en la médula como el conducto colector medular y drena en la papila de la pirámide renal. Los túbulos de la nefrona se designan según el trayecto que adoptan, contorneado o recto, el espesor de su pared, ya sea grueso o delgado, y su ubicación, proximal o distal. Los segmentos secuenciales de la nefrona a partir de la cápsula de Bowman consisten en los siguientes túbulos: el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada, el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado proximal es creado en el polo urinario de la cápsula de Bowman y sigue un curso muy contorneado y después ingresa en el rayo medular para continuar como túbulo recto proximal. El túbulo recto proximal, denominado rama descendente gruesa del asa de Henle, desciende hacia la médula. La rama descendente delgada es la continuación del túbulo recto proximal dentro de la médula. Además, describe una curva en U o asa y regresa hacia la corteza. La rama ascendente delgada es la continuación de la rama descendente delgada después de describir su asa. El túbulo recto distal o rama ascendente gruesa del asa de Henle es la continuación de la rama ascendente delgada. Asciende por la médula e ingresa a la corteza en el rayo medular
para alcanzar la proximidad del corpúsculo renal de origen. Después, abandona el rayo medular y entra en contacto con el polo vascular de su corpúsculo renal de origen. Ahí, las células epiteliales del túbulo contiguo a la arteriola aferente del glomérulo se modifican para formar la mácula densa. Por último, el túbulo distal abandona la región del corpúsculo y se convierte en el túbulo contorneado distal. Al hablar del túbulo contorneado distal, en un corte del laberinto cortical hay menos siluetas de túbulos distales que siluetas de túbulos proximales. Su parte final desemboca en un conducto colector cortical de un rayo medular por medio del túbulo conector arqueado o de un túbulo más corto llamado túbulo conector. El asa de Henle compone la totalidad de la porción en forma de U de la nefrona. Los componentes del asa son el túbulo recto proximal, la rama descendente delgada con su asa, la rama ascendente delgada y el túbulo recto distal. En conjunto se denomina asa de Henle. Al hablar de los componentes del asa de Henle, hay nefronas que sus segmentos delgados, ascendente y descendente, son muy cortos. Por eso, el asa puede estar formada por el túbulo recto distal. Los tipos de nefronas se identifican según la localización de los corpúsculos renales en la corteza, como las nefronas intermedias o nefronas mediocorticales, las nefronas subcapsulares o nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas intermedias o nefronas mediocorticales tienen corpúsculos renales que están en la región media de la corteza. Además, sus asas de Henle son de una longitud intermedia. Las nefronas subcapsulares o nefronas corticales tienen corpúsculos que están en la parte externa de la corteza. Sus asas de Henle son cortas y se extienden solo hasta la médula externa. Estas son las nefronas en las que el asa ocurre a la altura del túbulo recto distal. Las nefronas yuxtamedulares representan cerca de 1/8 de la cantidad total de nefronas. Sus corpúsculos renales son cercanos a la base de una pirámide medular y tienen asas de Henle largas y segmentos delgados ascendentes largos que se extienden profundamente en la región interna de la pirámide. Los conductos colectores corticales inician en la corteza a partir de la confluencia de túbulos conectores o túbulos conectores arqueados de muchas nefronas y siguen dentro de los rayos medulares hacia la médula. Se dice que si llegan a alcanzar la médula, se conocen como conductos colectores medulares internos o externos. Los conductos colectores medulares internos y externos continúan su trayecto hacia el vértice de la pirámide. También confluyen en los conductos papilares de Bellini, los cuales desembocan en un cáliz menor y miden hasta 200 micras. La región de la papila que contiene los orificios de desembocadura de estos conductos colectores se llama área cribosa.